El vínculo entre la naturaleza y el ser humano, y entre el ser humano y la naturaleza, ha existido, existe y existirá. Y del frágil equilibrio de esa relación dependerá la supervivencia de ambos mundos. Hoy viajo al sur de la provincia de Salamanca, justo a la frontera entre Castilla y León y Extremadura, para recorrer un espacio natural salpicado de altas cumbres y profundos valles que son recorridos por innumerables ríos y arroyos que dan vida a espesos bosques. Pero las más de 30.000 hectáreas del Parque Natural Las Batuecas Sierra de Francia son un territorio menos salvaje de lo que aparenta ser. Desde hace más de 4.000 años, el ser humano ha estado presente en este lugar y ha buscado no solo un medio para sobrevivir, sino también para establecer una conexión con un mundo más espiritual a través de pinturas rupestres milenarias, monasterios centenarios y centros de peregrinación. Si existe una entrada al paraíso, tiene que estar aquí. Desde los 400 metros sobre el nivel del mar hasta los 1.700 de sus picos más altos. El Parque Natural es un mundo de contrastes que se muestran a cada paso y que hipnotizan a quien se atreve a adentrarse en los centenares de kilómetros de senderos que lo recorren. La piedra de las montañas será el horizonte del viaje, y el agua de los ríos Francia, Batuecas y Alagón, el camino por unas tierras míticas y llenas de alma. Bienvenidos al Parque Natural de las Batuecas, Sierra de Francia. Si tuviéramos que marcar un punto para el inicio de este viaje a caballo entre la naturaleza y el misticismo, sería este. Me encamino hacia la localidad de La Alberca, la población con mayor número de vecinos de todo el Parque Natural de las Batuecas, Sierra de Francia. Ya llegará el momento de conocer su peculiar trazado de calles que tan pronto se estrechan hasta formar un laberinto como se abren a amplias plazas, punto de reunión de sus gentes. De descubrir la esencia albercana tejida con finos hilos del mejor lino. Y por supuesto, de aprovechar los andares de uno de los vecinos más ilustres, pero más efímeros de nuestro país. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Lo mejor será empezar esta historia como todas, por el principio. Y ese no debe ser otro que la casa del parque, donde Mabel ya espera mi llegada. Bienvenidos al Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia, un parque, como veis aquí, de una extensión de unos 32.000 hectáreas y formada por 15 municipios, de ellos 5 conjuntos histórico-artísticos. Tiene una característica muy peculiar, que es la relación entre naturaleza y hombre, y que durante tantos años ha estado vinculada a sus usos tradicionales y que nos confiere todo este paisaje. El Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia lo podemos definir con 3 palabras. Agua, debido a todos estos ríos, arroyos, albercas.
Otra de las palabras, la tierra que nos confiere toda esta orografía, las cuarcitas, el granito, la pizarra. Y por último, la piedra, todo lo que tiene el grabado con las pinturas rupestres, todos los fósiles a través de las ignitas que podemos descubrir, de los trilobites. Todas estas tres palabras nos confieren este paisaje tan impresionante. Ya les advertí que el Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia no es solo naturaleza, sino también esa cara oculta de la vida. Llámenlo espiritualidad o como quieran, pero en definitiva, esas cosas que no se ven, pero que se sienten. Nos adentramos ahora en una cómoda ruta que nos lleva a través de un bosque de robles a 3 kilómetros al noreste de la alberca. Cuando el camino se despeja, ante nosotros un gran valle se abre y en uno de sus extremos aparece el gran centro de peregrinación de la provincia de Salamanca. Y en el otro, los restos de una ermita que se construyó en este lugar a comienzos del siglo XVIII. Estamos en la zona de la laguna de San Marcos, aquí detrás tenemos la ermita de San Marcos, que igual que tiene el mismo nombre, y estamos dentro de lo que se llama el Camino de las Raíces, que está dentro de una oferta de rutas de arte y naturaleza que la Diputación Provincial de Salamanca y el Parque Natural ofrece al visitante a este espacio natural. Vamos encontrándonos con esculturas de arte contemporáneo hechos por artistas. A nivel de provincia de Salamanca y a nivel también regional. Lo que quieren es relacionar la etnografía, el patrimonio cultural con el patrimonio natural que tenemos en todos estos recorridos. Aquí detrás tenemos la Peña de Francia, el punto más alto del Parque Natural con 1.723 metros de altitud, donde vemos arriba, ¿no?, la antena de televisión y el convento, ¿no?, donde está la Virgen de la Peña, que luego iremos a ver. Podemos ver el valle del río Francia, ya que el río Francia es el río que atraviesa todo el parque natural y en el que recoge muchos arroyos. Y sobre todo vemos las masas de roble que tenemos aquí alrededor, que son de Quercus pyrenaica, rebollo. También en todo este paisaje podemos contemplar todas las masas de castaño que viven aquí desde hace muchos años y por tanto encontramos todavía muchos ejemplares de grandes dimensiones. Y luego la zona alta de la Peña de Francia, en el que ya también podemos ver toda la masa más oscura de pino silvestre, y en la parte de arriba ya zona de alta montaña. Dentro de este entorno y aquí al lado tenemos la laguna de San Marcos, esta zona de especial protección para las aves, muy recomendable a venir a principio de mañana o a final de tarde para ver hasta la cigüeña negra cómo se alimenta, el sonido de los anfibios y en las charcas, y podemos ir a contemplar un ratito esta imagen. Antes de entrar en el mundo acuático de la laguna de San Marcos, quiero acercarme a uno de los puntos más altos del Parque Natural. Desde los 975 metros de altitud de las ruinas de la ermita, ascendemos hasta los 1700 metros a través de una sinuosa pero divertida carretera para tomar conciencia de la verdadera dimensión del parque desde su mejor y más icónico mirador, la Peña de Francia. Este es el lugar donde hace casi 6 siglos un peregrino francés halló la imagen de una Virgen morena. Una visita obligada, ya sea por fe o por contemplar unas vistas que, aunque suene atópico, son únicas. Nos encontramos
al sur de la provincia de Salamanca, en uno de los puntos más altos que hay en el Parque Natural de las Batuecas, porque tenemos al lado el Pico Astiala, que es un poquito más alto. El Pico Astiala son 1735 y la Peña de Francia 1723. Y entonces tenemos unas vistas panorámicas que yo creo que no se llegan a divisar así en otro lugar de aquí de lo que es el parque. La Peña de Francia está dividida entre dos cuencas hidrográficas, que son las vertientes, desde aquí se ve, la del Tajo y la del Duero. Vaya Gadón, que va a Monsagro y Serradilla del Arroyo, y luego tenemos las del Tajo, que son La Alberca, Nava de Francia, Casarito, Mogarrá, San Martín del Castañar, o sea, todos los pueblos que componemos el Parque Natural de las Batuecas. A la Peña de Francia hay que subir primero por las vistas que tenemos, que es uno de los lugares más bonitos, y además es el santuario más alto de todo el mundo, mariano, ¿vale? Es la patrona de toda Castilla y León, aparte de ser también la patrona de Ciudad Rodrigo y la patrona nuestra de aquí, de lo que es el Parque Natural de las Batuecas. Se celebra su fiesta el 8 de septiembre y se suben con muchas romerías. Vienen hasta también los de Cáceres, le tienen como patrona algunos pueblos. La historia como apareció fue que un 19 de mayo de 1434, pues un estudiante francés soñaba de que había una escultura de una virgen guardada, y escuchó en un mercadillo de que había una virgen morenita en una peña y sintió, y entonces vino y la encontró, y era en la Virgen de la Peña de Francia, que es morenita y estaba escondida entre unas rocas de aquí, de esta zona. Al sur nos encontramos con Soto Serrano, que podemos ser la próxima parada. El camino hacia Sotoserrano nos vuelve a conducir a La Alberca, una localidad que supera el 1.000.000 de habitantes. Podríamos decir que entre estas calles empedradas, iglesias y tradiciones, nació lo que hoy conocemos como turismo de interior. Lo hizo hace 80 años, cuando La Alberca se convirtió en un pueblo pionero en toda España. La Alberca como pueblo en sí no deja de ser pues, el primer pueblo que se declara conjunto histórico-artístico en el año 1940. El pueblo como sí ya tiene un atractivo turístico, pero evidentemente esto va todo vinculado a lo que es el Parque Natural de las Batuecas y de la Peña de Francia. Aquí a principios del siglo pasado la verdad es que el ambiente cultural que había fue muy importante. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la figura de Mauricio Legendre. Fue una persona que, bueno, pues por su vinculación, gracias también a Unamuno, gracias a venir a ver la Peña de Francia, pues eso le creó un cierto interés, no solamente por la Alberca, sino por las urdes. Tuvo, yo creo que una visión bastante futurista de lo que era el turismo de interior en aquel momento, de lo que fue el turismo en general, y tuvo muchísima parte en que consiguiéramos que la Alberca se hiciera conjunto histórico-artístico nacional en aquellos años. Se ha podido compaginar lo que era la vivencia del pueblo con lo que era la vivencia del turismo. Entonces yo creo que no se ha dejado, no se ha perdido. Seguimos siendo el pueblo que era, evidentemente ha evolucionado muchísimo, pero bueno, yo creo que se ha mantenido mucho todo eso. Es fácil y no es fácil. A ver, es fácil, las raíces están aquí muy arraigadas, ¿no? Lo que te quería decir. El día a día es complicado. Son mucha gente la que se fue, mucha gente la que volvió. A nosotros nos gustaría, o los de fuera, a mucha gente le gustaría que el pueblo fuera todavía ese pueblo bonito, intacto, que no se haya movido, pero evidentemente tenemos que vivir aquí, entonces nos tenemos que modernizar. Vivimos del turismo, daros cuenta que ahora mismo es un pueblo que prácticamente, directa o indirectamente, casi el 80% vive de ello. Esa vivencia todavía entre abuelos, padres y hijos aquí es muy importante. Daros cuenta también, a lo mejor es una experiencia muy personal, muchos de nosotros salimos del pueblo, estuvimos fuera y luego nos hemos vuelto, ¿no? Entonces, el volver, el salir fuera y volver y decir, esto es un patrimonio bastante importante, te implica un poco más conservarlo también, ¿no? Es la gente mayor, es lo que acabamos de ver, son los bordados, es el lino, es la tradición, es ahora mismo un paño, un traje no es coger un traje y ponértelo, un traje es 2 horas, 3 personas para ponértelo y te enseñan cómo se dobla, cómo se quita, cómo se pone, cómo se hace, el porqué de las cosas, y yo creo que todas esas cosas se van mamando desde pequeño, y desde el más chiquitito al más grande ahora mismo sabe cuáles son las tradiciones de la Alberca y se mantienen. La Peña de Francia es el centro geográfico del Parque Natural. Al este se localiza la Alberca y al oeste nuestra próxima parada, Monsagro. Allí no es necesario adentrarse en la naturaleza para sumergirse en ella.
Basta con recorrer sus calles para retroceder a un mundo que se extinguió hace 290 millones de años. En las paredes de sus casas se hacen presentes las huellas de unos seres vivos que habitaron la Tierra antes que los dinosaurios. En esta misma comarca hay varios pueblos que también las tienen, también en otras provincias, en otras comunidades autónomas, donde salen este tipo de materiales, pues también, porque llaman la atención y, bueno, pues la gente las coloca, al ser fósiles, pues alcanzan un valor añadido. La historia de la vida, que es lo que estudia la paleontología, saber cómo ha sido desde que empezaron los primeros rastros en este planeta de vida hace 3.750 millones de años, pues claro, cuando llega aquí un paleontólogo y ve lo que hay por las paredes, inmediatamente tiene la idea de que esto es un museo al aire libre. Y es lo que hemos tratado de hacer, precisamente, o de potenciar. Esta cosa tan rara que hay aquí de unos organismos que vivieron hace muchos millones de años, que eran organismos marinos, Monsagro en aquella época, hace 480 millones de años, los científicos la sitúan en ese mar donde vivían estos organismos que hicieron estas pistas, en el hemisferio sur y muy cerca del actual polo sur. Es decir, que los mares de entonces eran bastante más fríos. Es un reto tratar de explicarlo y los científicos debemos de intentar además pues, ser capaces de difundir, porque esto no deja de ser un patrimonio. Estos son huellas no de dinosaurios, que todavía no se habían inventado en aquella época, sino de trilobites en su gran mayoría, o de organismos que no llegaron a fosilizar, porque todos ellos eran partes blandas, pero dejaron sus marcas como gusanos. Se encargaron de decirnos, yo estuve aquí porque tenemos sus antiguas moradas. Ahora lo que toca es retomar las rutas de las raíces. Esta es una ruta circular de apenas 8 kilómetros que no tiene ningún tipo de dificultad. Mamen y yo nos encontramos ahora en el tramo que rodea la laguna de San Marcos. Pues aquí nos encontramos en la laguna de San Marcos, una zona de especial protección para las aves, una zona húmeda catalogada, en el que tiene agua constante, bueno, pues con fluctuaciones. Esta laguna es natural de por sí, es una cosa curiosa porque estamos en un alto, pero retiene aquí toda pues el agua de escorrentía de arroyos, y también el hombre hizo una pequeña presa para que el agua se mantuviera durante todo el año y hubiese más cantidad de agua. Mantiene sobre todo una serie de especies de anfibios, reptiles. También existen anátidas y sobre todo también, bueno, pues zona donde la cigüeña negra también viene a alimentarse y otras especies importantes. Invito a que vengáis por la mañana a primera hora, ¿no? O por la tarde al atardecer para escuchar todo este cántico de ranas que tenemos, y bueno, yo creo que es un oasis en todo este robledal para observar fauna acuática. Dentro de lo que es el Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia, donde tenemos la Peña y el Valle Batuecas, unas zonas más conocidas, pues tenemos dos enclaves entre los bosques. Pues aquí podéis llegar a contemplar, a disfrutar, y bueno, pues eso, todo una sorpresa, ¿no?, en el camino. Ponemos punto y final a la etapa de la ruta de las raíces y volvemos a colocar a Sotoserrano como destino del viaje. Allí, junto a María José, descubro un mirador que parecía escondido y que en realidad es el punto de unión de varios ríos.
Este es un lugar en el que el agua representa la fuerza de una naturaleza que se abrió camino a través de unas tierras que dieron sustento a los habitantes de la zona, que encontraron aquí no solamente un medio para vivir, sino también para disfrutar. Nos encontramos al sur de la provincia de Salamanca, dentro del Parque Natural de las Batuecas, Sierra de Francia, en concreto en el pueblo de Sotoserrano. Este es el Mirador de las Juntas y lo que tenemos aquí enfrente le da nombre pues a los ríos, porque aquí se juntan dos ríos, el Cuerpo de Hombre y el Alagón, que antes, un poquito más arriba, unos 500 metros, se ha juntado con el Francia, que es el que atraviesa casi todo lo que es el parque. Entre los muchos lugares bonitos que hay, pues particular este se trae también porque yo he nacido en este pueblo. Y entonces, pues le tengo cariño a todo lo que es la zona y me recuerda un poquito a cómo era mi infancia aquí y cómo ha ido evolucionando también toda la zona, todo. Era como un recurso natural para la gente del pueblo. Antiguamente se arrendaban las dos orillas del río y con ello se pagaba la iguala del médico, que se decía. Se cogían peces, se pasaban casi toda la noche pues pescando y luego cogían los peces y los subían a vender a los pueblos de Mogarraz y La Alberca, que era como un manjar, sobre todo en las fiestas. Ahora una de las cosas que se ha conseguido es que se hagan por aquí dos rutas de senderismo. La de los 3 ríos, que le da nombre, como se puede ver, a los ríos que tenemos, y la cicloturista, que es un poquito más larga y atraviesa otro río, que le llamamos el Arroyo Sermón, que va a parar al meandro del río Alagón. Del agua del río Alagón al agua de un gran océano. Un océano que albergó gran cantidad de vida hace más de 400 millones de años. Una vida que ya desapareció al igual que aquella más acuífera. Por suerte, lo que sí ha llegado hasta nuestros días son las piedras que en forma de canchales alrededor de Monsagro esconden extrañas formas conocidas como trilobites, que por decirlo de alguna manera, fueron los primeros conquistadores del Parque Natural de las Batuecas, Peña de Francia. Un trilobite, como el que tengo en la mano, se trata de un artrópodo. Cuando hablamos de artrópodos estamos hablando de organismos como las moscas, los mosquitos, los cangrejos, las gambas, y fueron de los más antiguos en la historia de la vida en el planeta Tierra. La más primitiva desde que hay vida, o desde que hay vida clara, que es el Paleozoico, la era de los trilobites, porque eran precisamente de los grupos más abundantes que había en los mares de entonces, que se extinguieron sin dejar descendientes. Cuando aparecieron los trilobites estamos hablando de 480 millones de años aproximadamente y desaparecieron cerca de hace 250 millones de años. Se llaman trilobites precisamente porque tienen el cuerpo, dentro de la morfología general de artrópodos, dividido longitudinalmente en 3 zonas, una central y 2 laterales, pues formando 3 lóbulos, de ahí el nombre trilobites. El tamaño varía desde ahí formas minúsculas, microscópicas prácticamente, o de pocos milímetros, a formas gigantes. Llegaron a colonizar todos los fondos marinos e incluso algunas formas formaron parte de lo que se llama zona pelágica, es decir, flotando. Estamos en el sur de la provincia de Salamanca, en el Parque Natural de las Batuecas, Sierra de Francia. Mamen y María José son nuestras 2 guías de excepción. Con la segunda hemos dejado a medio hacer la ruta de los 3 ríos, que no tardaremos en completar. Y con Mamen descubriremos unas pinturas rupestres milenarias custodiadas por un monasterio centenario. Pero antes de todo ello, quiero contarles una historia que relaciona el ser humano y la naturaleza. Pero para ello hemos de regresar a la Alberca. Esto que ven es algo que hizo famosa a la localidad salmantina. Son paños que, aunque parezca complicado, tienen su origen en esta planta, la del lino. Resulta que su cultivo desapareció hace décadas, pero ahora, gracias a Iromi, podría volver a ocupar el espacio que un día le perteneció.
Nos encontramos aquí en el terreno de cultivo del lino con su promotora Hiromi Sato, una vecina del pueblo de la Alberca, que nos va a contar un poco cómo ha salido de su cabeza y de su ilusión el volver a producir lino. Y era porque antiguamente, pues aquí en todas estas zonas había una zona de cultivo del lino donde las mujeres pues tejían pues, por la necesidad de fabricación del lino. He oído antiguamente hacía como cultivaba lino, empezando horticultura para mi casa, quiero aumentar algo, tenía esa memoria, entonces vamos a empezar lino, así, una caprichosa. Año pasado empecé a cultivarlo. Es que conseguí semillas de lino por fin, entonces como año pasado un cachito así de pequeña y quería como experimentar, sacar fibras. Es el germen pues de una combinación de varios proyectos, el proyecto de la Asociación de Agricultura de Montaña, ASAM, que está ayudando a empezar a cultivar huertos, a enseñar a la gente, bueno, pues un poco más joven, a volver a recuperar huertos. Más o menos lo sé cómo se hace, pero todavía no he hecho. Pero quiero hacer fibras y luego tejidos. Cultivo no, yo creo que no es tan difícil. Buscar bien sitio, necesita sol, necesita agua, pero muy fuerte, entonces no hay tanta dificultad como huerto. En la Casa del Parque Natural de las Batuecas con el proyecto Interreg entre España y Portugal de Laboratorio de Economía Circular. Un proyecto que intenta, pues eso, sobre todo reducir la huella de carbono, CO2 y buscar sobre todo el consumo de productos locales, el generar tus propios productos. Vivía en Madrid y conocí a una persona y empezamos a hacer explotación de jamón ibérico. Como encontramos fábrica de aquí en Alberca, entonces, finalmente estoy aquí. ¿Y qué pasará con ese lino cuando Hiromi consiga cultivarlo e hilarlo? Pues que acabará en tiendas como la de María Auxiliadora, donde para el visitante el lino es un reclamo turístico y para los albercanos parte de su forma de entender la vida. En la Alberca sí existió el lino, se cultivó lino, se trató el lino, se lavó el lino en la alberca y se tejió el lino en la alberca, en los telares que existían entonces en la alberca. Entonces el lino que existía entonces en la alberca era este, que era el auténtico y tenía además la medida de estos telares. No existía un lino más grande, una pieza de lino más grande, eran esta medida. Y además pues lo que se utilizaba después era el más fino para la ropa de cama, para los camisones de hombres sobre todo. Este fue el inicio de este lino para la ropa de cama y también para los bordados, sobre todo para pulir, para enseñar. Ahora se trae de fuera, de otros sitios donde lo siguen cultivando y lo siguen tratando y entonces seguimos bordando ese lino, pero ya con un bordado un poco más llamativo que lo que se hacía antiguamente. Es este lino que tiene la trama un poco más perfecta y se borda mejor, que no esté tan apretado. El bordado sigue siendo los mismos dibujos, los mismos motivos, lo único que sí que cambia y más por zonas en la Sierra de Francia son los colores. Y antiguamente los colores eran más primarios, ahora se van haciendo más llamativos. Pero sí que siguen siendo esos auténticos dibujos antiguos. Y antiguamente era todo a mano, pero ahora se va evolucionando un poquito y ya se van haciendo cosas a máquina también. Más que nada para llegar al gran público, para que todo el mundo, para que sea asequible. El volver a tener ese lino antiguo, de verdad que en la alberca sí se valoraría mucho. El poder tener otra vez ese lino que se cultivó aquí, que se trató aquí, se tejió aquí, es complicado, porque es muy laborioso. Es muy trabajoso, pero que sí que sería fantástico volver a tener ese lino auténtico de entonces. Este es uno de los atractivos del Parque Natural de las Batuecas Sierra de Francia. Son las pinturas rupestres que hasta hace poco más de un siglo permanecieron ocultas en los canchales que encajonan el río Batuecas. Solamente hay una forma para llegar hasta aquí, pasito a paso, disfrutando del paisaje
mientras descendemos hasta encontrarnos con la única puerta de acceso al valle. Este es el desierto de San José, un monasterio carmelita construido hace más de 5 siglos para el retiro de los monjes que buscaban conectar con Dios. Y desde luego, no se me ocurre mejor lugar que este para la contemplación. Pues nos encontramos en el Valle de las Batuecas, y nunca mejor dicho, estar en Batuecas, como su dicho es estar ido, estar absorto de esta naturaleza tan impresionante en la que nos encontramos. El Valle de las Batuecas es uno de los lugares más emblemáticos del Parque Natural de las Batuecas, Sierra de Francia, y que es inevitable no venir a visitar. Forma un poco la entrada sur-suroeste del Parque Natural. Si seguimos bajando, nos encontramos con la zona de las Urdes en Extremadura. La atraviesa el río Batuecas, un río de agua cristalina, al que no vierte ningún pueblo, solamente los frailes y cada vez son menos. El topónimo de las Batuecas procede de la época prerromana, cuando habitaban aquí los betones en todas estas zonas. La morada de los betones se llama Betorum, aunque dicen también que puede ser de la época prehistórica, porque aquí vamos a encontrarnos pinturas rupestres que luego veremos en nuestro recorrido, y dicen también que Bacinum es adivino, porque aquí venían pues eso, las personas de esas tribus prehistóricas un poco a orar, y lo que además se reflejan en esas pinturas rupestres. Los topónimos de esta zona, como es la zona de la Sierra del Castillo, que vemos aquí a la parte sur, todos los pueblos de la sierra hay zonas del castillo, todo eso eran de castros betones que decían que existían en el territorio. En la actualidad está habitado, bueno, ya desde 1599, que fue cuando se construyó el convento de los carmelitas descalzos del desierto de San José del Monte, que se llama así. Han pasado incendios, desamortización, han cambiado de manos en varias épocas de la historia. El edificio en el centro, y alrededor están las ermitas, donde cada fraile se iba allí a orar. Hasta 6 meses pasaban en cada ermita, pues llegaban a Dios con la contemplación y la oración. Como veis, es un vergel lleno de vegetación de clima mediterráneo, porque en ella encontramos desde alcornoques que vemos en el recorrido, que están descortezados, ¿no?, para utilizar ese corcho que todavía se sigue utilizando. También encontramos enebros, encontramos encinas, encontramos madroños. Este lugar ya fue descubierto hace muchos años en la prehistoria, y lo dejan bien claro todas las imágenes que vamos a ver después, todas esas pinturas rupestres sobre lienzos de piedra, de cuarcita, y que vemos en este recorrido que vamos a hacer hasta las partes más altas. Nos ponemos en camino hacia el Canchal de las Cabras Pintas, camino, por cierto, que es ascendente. Sepan que mientras unos alimentan el alma en el parque natural, otros se encargan de alimentar el cuerpo, también de una forma muy tradicional y sobre todo colaborativa. Les presento al vecino más querido de la alberca, pero aunque suene raro, al que todos quieren dar matarile. Se le conoce como cerdo de la alberca o marrano de San Antón. Les recomendamos que no se encariñen mucho con el bicho, porque aunque va a tener una buena vida, esta tiene ya fecha de caducidad. Nos encontramos al lado de la iglesia. Es el cerdo de San Antón, hecho en piedra, por un monumento que se ha hecho al cerdo en vivo, que está vivo él. Y luego supuestamente el día 15 o el 16 de junio se suele traer el cerdo vivo para hacerle su bautizo. El cerdo lo dona a una empresa que es Embutido Fermín. Una vez que está bautizado sale el señor cura con los mayordomos. Se suele subir luego a su sitio de hábitat para no soltarlo por el pueblo hasta que se le vaya arreglando al tema de calles y tema de peatones y esas cosas. Una vez que el cerdo ya suele salir por las calles, la gente del pueblo le suele echar comida, es uno más en el pueblo. Si somos 2000, pues es el 2001, por ejemplo. La gente lo tiene que tratar como una persona, no como un animal. Sobre enero más o menos hacemos un pequeño festejo al cerdo,
que es una matanza, así con una rifa, para darle ese dinero a personas que lo necesitan, y luego al que le toca hay veces que lo mata o lo cambia por embutido. Para nosotros la tradición del cerdo, pues yo creo que es una tradición más en el pueblo, como si fuera una matanza comunitaria para todo el mundo. Yo, hombre, lo conozco desde, soy muy pequeño, soy del pueblo también, y lo conozco desde que llevo mucho tiempo en el pueblo. Continuamos nuestra ruta por Monsagro en la búsqueda de ese reino de los trilobites. Ellos se esfumaron de la faz de la tierra sin dejar más que sus huellas. Unas huellas que en esta localidad salmantina se convirtieron en parte de la decoración de las casas, pero que para los ojos expertos suponen una ventana abierta al ecosistema submarino que fue todo este lugar hace millones de años. Estas marcas las han hecho organismos que vivieron cuando la piedra no era tan dura, era arena, en el fondo de un mar. Por ejemplo, estas se llaman cruciana. Lo hicieron, como digo, los trilobites, pues desplazándose por un fondo marino. Podemos ver otras zonas, parece como si hubiese unas pequeñas viruelas, cilindros vistos en sección. Y en cada uno de esos cilindros, cuando estaba hueco, se insertó un gusano marino que vivía allí. Pero también hay otras estructuras, estas de por aquí, que se atribuyen a gusanos que lo que hacían era alimentarse del sedimento, que tiene bastante poder nutritivo por las bacterias. Y también, por ejemplo, esto que hay aquí, que son unas marcas con unas ligeras ondulaciones, las hemos conservado con el nombre inglés de ripples. Pues son las marcas que deja el agua al moverse en ambientes marinos. Pues estas están ahí desde hace 480 millones de años. Huellas de organismos que vivieron hace unos 480 millones de años y marcas de que no han hecho los organismos, de que había un mar que era capaz de ondular ese mismo fondo por donde luego pasaban los distintos organismos. Un modelo con resina en el que se ve lo que podríamos decir un trilobites, que ya sabemos qué organismo es, marino, en el fondo del mar, crucianeando. Después se ha tapado con sedimentos, ponemos aquí el sedimento, lo tapamos, estamos hablando de arena y lo que hay encima puede ser arcilla, esto se ha apretado, se ha compactado y al final se ha roto y nos da el molde, la marca de lo que es la cruciana, que es lo que casi siempre encontramos en las calles de Monsagro. Serían los moldes, los negativos, también quien las llama de las crucianas. ¿Y dónde están los trilobites? Que ellos ya contenían un esqueleto, un exoesqueleto de carbonato cálcico duro. Y es una de las paradojas de la ignología. Y en general los procesos que favorecen la preservación de las pistas son los mismos que fastidian la preservación de determinados organismos, sobre todo de los calcáreos. Así que es muy normal que en toda la sierra de aquí encontremos muchísimas crucianas, pero muy raras veces se verán trilobites. Y también es mucho más fácil que se conserve el negativo que el positivo. El positivo conocemos algunos ejemplares, pero realmente son mucho menos numerosos. A los pies del mirador de las Juntas, el río Cuerpo de Hombre se une con el río Alagón, que por si no lo saben, con sus 205 kilómetros de longitud, es el afluente más largo de todos cuantos desembocan en el Tajo, el río más largo de la península ibérica. Con María José recorremos parte de su ribera a través de otra de las rutas que hay en el Parque Natural. Esta es la de los Tres Ríos, también circular, de menos de 10 kilómetros si se hace andando, y que tiene la ventaja de que podemos elegir al Francia, al Cuerpo de Hombre o al Alagón como escenario de un chapuzón o al menos de un remojón. Por aquí pasan las dos rutas que estábamos hablando anteriormente, la de los Tres Ríos y la cicloturista. Uno de los puntos más bonitos de esta ruta es donde nos encontramos, el Puente Romano, o Puente Piedra, conocido por la gente del pueblo. Aquí tenemos 7 ojos
que en el invierno normalmente siempre va cubierto de agua hasta arriba. Dentro de esta ruta, pues a lo largo vamos encontrándonos con viñedos, con cerezos, con olivos, porque Sotoserrano tiene lo que decimos un clima mediterráneo, mientras que aquí a lo mejor estamos a 25 grados en la alberca, en la zona más alta, porque aquí estamos a unos 525 metros, pues en la alberca, que son 1100, pues a lo mejor estamos a 20. En el invierno yo vivo aquí, subo, voy sin cazadora y allí me la tengo que poner. Aquí en el río también nos encontramos con nuestros peces. Le van soltando como peces para que la gente pueda pescar, pues al final se van comiendo a los autóctonos, que son pues la trucha, la boga, el barbo y la comilleja del río Alagón. Estamos en un programa que le llamamos el Laici Prive. Esperemos llegar a conseguir que todo el autóctono vuelva a su sitio, como tiene que ser. Mientras que en los otros pueblos son turismo, pues en toda esta zona se vive muchísimo del campo. También es verdad que cada vez hay menos habitantes. Los chavales se van yendo a estudiar y al final ya no vuelven. Se viene fines de semana, veranos, porque cada vez te gusta y te llama más la atención y lo vives. Con los pies a remojo ponemos punto y final a nuestra ruta por Sotoserrano. Ahora es el turno de rematar el peregrinar por la tierra carmelitana de las Batuecas en busca del Canchal de las Cabras Pintás, que tiene a otro río, al Batuecas, como hilo conductor. Tras atravesar un suelo de raíces, vadear con más o menos pericia el río y ascender hasta los 638 metros, aparece el primero de los 15 abrigos rocosos con pinturas neolíticas de las Batuecas. Este es un lugar donde hace miles de años otros seres humanos decidieron dejar su huella. Llegamos hasta el Canchal o aprisco de las Cabras Pintadas, que aquí le llamamos las Cabras Pintás. Es una manifestación pictórica de las habitantes de esta zona en la época prehistórica, y sobre todo nos dice que este lugar ha servido durante todos estos siglos para lo mismo, que es para disfrutar de este entorno y sobre todo para comunicarse con los dioses y con el más allá. Venían a pintar rebaños de cabras, imágenes de caza, pues para que los dioses pues les dieran sus beneplácitos para que cazaran bien ese día y tuvieran buena caza y demás. El profesor de universidad, Joaquín Becares, ha estado estudiando durante casi 40 años y nos ha dejado todo lo recogido en diferentes libros y que podemos ver en la página web de Patrimonio Histórico. En toda esta zona tenemos como unos 10 canchales o 10 apriscos. Normalmente son iconografías como muy digitales, muy simples, en las que vemos imágenes de hombres y de mujeres. En este canchal encontramos muchos rebaños de cabras, más de 30, y también encontramos peces, encontramos ciervos. Trabajar en el Parque Natural de las Batuecas, Sierra de Francia, poder trabajar, pues eso, sobre todo conservando todo este patrimonio natural y también ayudando al patrimonio cultural, ¿no? También a ser conservado y respetado, y sobre todo un lujo enseñárselo a la gente, toda esta riqueza que nos han dejado nuestros abuelos, nuestros antepasados, y que debemos también conservar nosotros y para nuestros hijos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que es un lujo. Llevo muchos años trabajando en la Fundación Patrimonio Natural, en este espacio natural, con el director del parque y otros técnicos, y no lo cambiaría por nada, porque creo que hace falta trabajar en el Parque Natural de las Batuecas, Sierra de Francia. Creo que para mí y para mis compañeros es un lujo y un placer. Parece difícil imaginar un lugar donde el ser humano y la naturaleza estén más unidos. En la Sierra de Francia ese nexo va mucho más allá de una cuestión de adaptación, de aprovechamiento o de conservación. Algo hay en estos ríos, valles y montañas que va más allá de la geología o de la botánica. Algo inexplicable, pero que se percibe a cada paso.
Basta con contemplar un atardecer desde lo alto de la Peña de Francia para sentir que la puerta entre el alma y el cuerpo, entre el hombre y los dioses, aquí nunca se cerró del todo.